Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto maravilloso de nuevo estar en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. El tema de hoy es conversión y perdón. Debemos soltar la vida que teníamos planeada para poder recibir la vida que Dios tiene preparada para nosotros y que nos está esperando. Para mí eso es la conversión, soltar la vida que he llevado, la que tenía planeada, para abrir mis brazos a la vida y al plan que Dios me tiene preparado. De hecho, el Señor en la Biblia nos dice en Lucas 9:62, el que pone las manos en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios, palabra de Dios. Si queremos salvarnos, si queremos que Dios haga algo nuevo en cada uno de nosotros, tenemos que soltar el pasado, dejar de pensar en lo antiguo. Les he dicho miles de veces, súbete a tu carro con toda tu familia y ponte a manejar en pleno freeway o en pleno periférico acá en México, volteando para atrás. ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues lógico, te vas a accidentar tú junto con toda la familia, y lo mismo te va a suceder si sigues recordando el pasado, si sigues pensando en lo antiguo. El que voltea para atrás deja de ver hacia adelante, y lógico, el que ve hacia adelante deja de ver hacia atrás. Por eso, para alcanzar aquello que Dios te promete, es necesario dejar atrás aquello que el mundo te ofrece. Y para esto necesitamos realizar una conversión real, no aparente. ¿Cómo saber si ya me convertí? En Colosenses 3, del 9 al 10, nos da la respuesta. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento, palabra de Dios. Si ya dejamos o estamos dejando que Dios nos haga hombres nuevos, ¿para qué regresar a volver a ponernos las vestiduras del hombre viejo que nos enferma y nos mata? Cuando un ama de casa tira la basura, los desperdicios de la cocina, curiosamente no regresa al día siguiente a recoger del basurero los desperdicios tirados para con ellos hacer de comer a su familia, ya que de hacerlo podría enfermarse ella y enfermar a su familia y quizás hasta envenenarlos. Más bien lo que hace la ama de casa es esperar el carretón de basura para tirar esos desperdicios y no volverse a acordar nunca más de ellos. Por lo tanto, si ya tiraste a las basuras tus vicios, tus pecados, con los que antes cocinabas tu vida, y que lo único que hicieron fue echarte a perder la vida a ti y a los que te rodean, pues no regreses a recoger de nuevo la basura para con ella cocinar tu comida de hoy. Corres el riesgo de enfermarte, de envenenarte y de envenenar y enfermar a los que te rodean. Muchos católicos durante la Cuaresma hacen propósitos de dejar de hacer algo que les hace daño. Por ejemplo, dejan de fumar, dejan de tomar bebidas alcohólicas, dejan de comer comida chatarra, etc. Pero en cuanto termina la Cuaresma, regresan a sus malos hábitos. ¿De qué les sirvió sus propósitos? Lo ideal es que si en Cuaresma dejaste de fumar, deja de fumar ya para siempre. Y en la siguiente Cuaresma, agrégale otro propósito. Al dejar de fumar, por ejemplo, dejar de tomar. Y al cumplirlo, deja de tomar para siempre. Y así cada Cuaresma ir agregando nuevos propósitos, irlos cumpliendo, ir caminando, dando pasos hacia adelante que nos vayan facilitando día a día, irnos acercarnos a nuestra meta. ¿Y cuál es la meta de todo católico? Ser santo. Porque de nada sirve dar un paso hacia adelante y luego un paso para atrás.
Eso es engañarse a uno mismo y querer engañar a Dios. Eso es desgastarse a lo tonto. No nos mintamos. Si ya nos despojamos del hombre viejo, si ya nos convertimos, nos arrepentimos, nos confesamos, experimentamos la misericordia de Dios y nos acercamos a la Eucaristía, ahora lo que sigue es renovarnos. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos vaya renovando día a día, hasta llegar a ser de nuevo imagen y semejanza de nuestro Creador, hasta alcanzar a través de la escucha de la palabra de Dios el conocimiento perfecto que nos lleve a la salvación y a la santificación. Fíjate, cuando se deja correr un río sobre tierra árida, esa tierra jamás volverá a ser árida. Si de verdad has dejado que el Espíritu Santo entre en tu vida, jamás vas a volver a ser el mismo de antes. De lo contrario, te estás mintiendo. Y no solo queriendo engañarte a ti mismo y a los demás, sino lo más grave, queriendo engañar a Dios. En Juan 5:14 nos dice lo siguiente. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Palabra de Dios. Esta cita está extraída del capítulo que nos relata la sanación del paralítico, que tenía 38 años en ese estado, y nos dice claramente que la parálisis de este enfermo era causado por el pecado, y Jesús le invita a no volver a pecar, advirtiéndole que de hacerlo de nuevo le va a suceder algo peor. Y yo me puse a pensar, algo peor que estar paralizado 38 años. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí me gustaría poner otra cita de las Sagradas Escrituras. En Hebreos 6, del 4 al 8, dice lo siguiente: es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron al Espíritu Santo y saborearon las maravillas de la palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia, cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de él. Si una tierra absorbe la lluvia que la riega a su debido tiempo y produce pastos provechosos para quien la cultiva, recibe la bendición de Dios. Pero al que produce zarzas y espinas, pierde su valor. Un poco más y la maldicen y terminarán por prenderle fuego. Palabra de Dios. Lo ideal sería no volver a caer nunca, pero sabemos que nuestra naturaleza humana es imperfecta. Por lo tanto, se trata de caer menos, no de quedarnos caídos, sino de sabernos levantar e ir con nuestro Padre Dios para recibir de Él su perdón y su misericordia. Se trata de caminar cada día un poco más, de acercarnos día a día con constancia, con perseverancia a nuestra meta, acercándonos a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, a la escucha de la palabra de Dios, a la oración. Se trata de no estancarnos y de no caminar como los cangrejos hacia atrás, sino siempre con la vista hacia adelante, olvidando el pasado y no dejando que el pasado se convierta en la sombra de nuestro presente y nos impida llegar a tener un futuro maravilloso, donde podamos compartir la gloria de Dios junto con Cristo nuestro Señor. Recordemos, el pasado no es un sofá, es un trampolín. Por eso que Dios nos permita no solo experimentar su misericordia y brindarla a los demás, sino que nos permita dar frutos de una sincera conversión. Y no puede haber una sincera conversión cuando en nuestro corazón todavía existen resentimientos, rencores, emociones tóxicas. La llave del amor es el perdón. Por lo tanto, tengo que aprender a perdonar. Y la verdad es que no puedes perdonar porque aprendiste a no hacerlo, porque eso es lo que practicaste, porque llegaste a ser un maestro de la falta de perdón. Y sabes,
La realidad es que no tenemos que aprender a perdonar porque ya nacimos con la capacidad de hacerlo. Pero adivina qué nos ha ocurrido. Pues que hemos aprendido y practicado la conducta opuesta y ahora nos resulta muy difícil perdonar. Tenemos que entender que el perdón es un proceso, no un acto. Es una calle de dos sentidos. Perdóname y te perdono. El rencor, el resentimiento, el acordarnos de las cosas negativas del pasado es basura emocional que atrae a nuestra vida la tristeza, la amargura, el desaliento, la depresión, que con el tiempo puede llegar a causarnos daños muy graves. ¿Sabes que la basura atrae a los animales rastreros y es fuente de bacteria y contaminación? Y que a la larga puede traer consecuencias muy graves para la salud y hasta la muerte. Es preciso enseñarnos a vivir el desprendimiento afectivo y efectivo. ¿De qué? De todo aquello que en nuestro corazón y en nuestra vida le está quitando espacio a Dios. Y nada le quita más el espacio a Dios que el rencor y el resentimiento. Y por eso a veces Dios no puede actuar en nosotros. Muchos de nuestros intentos de perdón quizá fracasan porque confundimos esencialmente lo que es perdonar y nos resistimos ante la posibilidad de empequeñecer los eventos ocurridos o olvidarlos. Pero te tengo una noticia, me gustaría decirte que el perdón no es olvido, no es olvidar lo que nos ocurrió. No significa excusar o justificar un determinado evento o mal comportamiento. No es aceptar lo ocurrido con resignación. No es negar el dolor. No es minimizar los eventos ocurridos. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. Perdonar no significa de darle importancia a lo que sucedió, ni darle razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos y emociones tóxicas que nos causan dolor o enojo. Creemos erradamente que el perdón debe de conducirnos inexorablemente a la reconciliación con el agresor. Pensamos que perdonar es hacernos íntimos amigos de nuestro agresor y por tal motivo lo rechazamos. Ojo, no implica eso para nada. El perdón es únicamente para Dios y para ti, para nadie más. Por lo tanto, no hay que esperar que la persona que nos agredió cambie o modifique su conducta, pues lo más probable es que esta persona no cambie. Y es más, a veces se ponen hasta peor. Les voy a contar el cuento del escorpión y la rana. Había una vez una rana sentada en la orilla de un río, cuando se le acercó un escorpión que le dijo: «Amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? ¿Puedes llevarme a tu espalda?» Y la rana contestó: «¿Que te lleve a mi espalda? Ni pensarlo. Te conozco. Si te llevo en mi espalda, vas a sacar tu aguijón, me vas a picar y me vas a matar. Lo siento, pero no puede ser». Y el escorpión, que tenía mucha labia: «No seas tonta. ¿No ves que si te pincho con mi aguijón te hundirías en el agua y que yo, como no sé nadar, también me ahogaría?» La rana, después de pensarlo mucho, se dijo a sí misma: «Bueno, si este escorpión me pica a mitad del río, pues nos vamos a ahogar los dos. No creo que sea tan tonto para hacerlo». Y entonces la rana le dijo al escorpión: «Ok, lo he pensado. Te voy a ayudar a cruzar el río». Y el escorpión se colocó sobre la resbaladiza espalda de la rana y empezaron a cruzar el río. Cuando estaban llegando a la orilla, el escorpión picó con su aguijón a la rana. De repente, la rana sintió un fuerte picotazo y como el veneno era mortal y se extendía por su cuerpo, mientras se ahogaba pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle: «No entiendo nada. ¿Por qué lo has hecho?» Y entonces el escorpión la miró y respondió: «Lo siento, ranita, no he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy ni actuar en contra de mi naturaleza y de mi costumbre, de otra forma distinta a como yo he aprendido a comportarme. Lo siento». Y poco a poco desapareció la rana debajo de las aguas del río. A ver, este cuento, ¿qué nos enseña?
que cuando alguien nos ha dañado, ha lastimado, aprendamos a no volvernos a subirlos a la espalda. Yo prefiero la medicina preventiva a la correctiva. Si con esta piedra en el camino me tropecé y me lastimé, hay que tener cuidado la próxima vez para que no suceda lo que dice la canción. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. A ver, el perdón se debe realizar sin expectativas, sin esperar que nada sucede. Si esperamos que el otro acepte su error, pues estaré esperando en vano y gastando mi tiempo y mis energías en una disculpa que jamás llegará. Si estamos esperando esta reacción luego de haber perdonado, pues realmente no hemos perdonado del corazón, porque nuestro perdón no depende de nosotros, sino que del otro, porque seguimos esperando una retribución. Entonces, el que tiene control de nuestra vida es el ego que quiere a toda costa castigar o cobrar al asesor. A ver, no existe nada ni nadie que pueda resarcir el dolor ocasionado en el pasado. El pasado no tiene cómo ser cambiado. Ningún tipo de venganza o retribución podrá subsanar los momentos de tristeza y desolación que vivimos y lo mal que nos sentimos. Esta historia la leí en internet. Dicen que corrían los aciagos días de la Guerra Civil Española y el odio hacia la religión llegó a extremos difíciles de imaginar. Sacerdotes, religiosos, religiosas que caían en manos de los comunistas eran sin más asesinados. Ocurrió que una mujer viuda tenía un solo hijo y este había entrado al seminario. Y cuando inició el conflicto, los seminaristas tuvieron que huir a un lugar a salvo. Llegó el momento en que el joven terminó sus estudios y llegó a la ordenación. La mamá vivía en una zona controlada por los comunistas y le había sido imposible acompañar a su hijo. Pero el joven, movido por el amor filial, quiso ir a ver a su madre a pesar del riesgo, confiando en que la buena voluntad de la gente de su pueblo lo iba a cubrir. Y se encaminó hacia su casa, a la casa de su mamá disfrazado. Y la mamá se llenó de alegría cuando llegó su hijo a visitarlo. Y a escondidas, el joven inició su ministerio en el servicio a los pobres y a la gente de su pueblo. Pero nunca han faltado ni faltarán los Judas. Y alguien denunció al sacerdote. Llegaron los soldados a la casa de la viuda una noche y lo sorprendieron. La madre le suplicaba al coronel, al mando, por favor, no mate a mi hijo, encarcélalo, pero ten piedad de él, por amor de Dios, no lo mates, soy viuda, es mi único hijo. El dicho coronel era una fiera y se mostró insensible ante la súplica de la madre. En ese mismo instante el joven fue fusilado ante el llanto desgarrador de la pobre viuda. Pasó el tiempo, la guerra se definió y los comunistas fueron derrotados. El coronel iba huyendo seguido muy de cerca por sus enemigos y conscientes de que si era capturado, de inmediato dispondrían de su vida. Debía tanta sed. Llegó a un poblado que lucía todos los estragos de la crueldad de la guerra y ahí lo alcanzaron sus perseguidores. Desesperado abandonó su caballo y corrió por las calles y callejones buscando desesperadamente un refugio. Miró una casa en la que había una luz encendida y sin pensarlo tocó con urgencia la puerta. «Por el amor de Dios, ayúdeme». La puerta cedió ante los golpes del hombre y apareció la dueña de la casa. Era la viuda. Al ver a la mujer sin reconocerla, le dirigió de nuevo la súplica. «Por el amor de Dios, ayúdeme». La mujer le dirigió la peor mirada de odio que se halla sobre la tierra y le dijo: «Coronel, ¿recuerda la súplica que le dirigí antes de que usted asesinara a mi hijo?» El hombre sintió que se le lava la sangre. Dio media vuelta para continuar su huida, pero ya era tarde. En la calle resonaban los cascos de los caballos de sus perseguidores y los gritos de los soldados al organizar la búsqueda. El hombre se detuvo en la puerta paralizado por el miedo. Entonces la mujer le dijo: «En ese armario está la sotana de mi hijo. Rápido, póngasela». El coronel vaciló, pero no le quedaba otra alternativa.
Rápidamente se puso la sotana y la viuda le entregó un libro diciéndole: este era el brevario de mi hijo, tómelo y siéntese ahí de espaldas a la puerta. Tembloroso y vacilante, el hombre obedeció a la mujer, y la mujer lucía un rostro pétreo. Sus quijadas apretadas parecían contener todo un mar de sentimientos encontrados. La puerta fue abierta por un piquete de soldados que, al ver la figura sacerdotal en oración, pidieron disculpas a la viuda y se retiraron precipitadamente. Y entonces el coronel, temiéndose lo peor, tenía sus ojos cerrados y el corazón casi se le quería salir de pecho. Se hizo un silencio grande. Los instantes se alargaron. El hombre no se atrevía a moverse y empezó a escuchar algo como un murmullo, como una oración. Se atrevió a voltear y miró a la viuda arrodillada ante un crucifijo, y de repente la mujer soltó el llanto y el grito: solo porque me lo pidió en tu nombre, Señor, solo porque me lo pidió en tu nombre. Curioso, al esperar una disculpa o esperar que se acepte el error, tenemos que darnos cuenta que nada de eso cambiará los hechos ni lo ocurrido en el pasado, y solo estaremos queriendo alimentar nuestro ego, nuestra sed de justicia mal enfocada. Y entonces vamos a seguir anclados en el problema de ayer, queriendo que nos paguen por nuestro dolor. ¿Te das cuenta que la falta de perdón te ata a las personas desde el resentimiento, que te tiene encadenado? La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tenemos. Es como tomarme un vaso de veneno esperando que el otro se muera. Te vuelvo a insistir, el perdón es la llave del amor, es la mayor expresión de amor. El perdón libera de ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo. El perdón es una declaración que podemos y debemos renovar a diario. Perdonando desde nuestro corazón, vamos a lograr mirar los hechos tal y como sucedieron. Y luego vamos a decidir dejarlos ir, dejarlos en el ayer y aprender lecciones. Por eso les he dicho que el pasado no es sofá, es trampolín y solo sirve para dos cosas: para aprender lecciones y para perdonar. Muchos tenemos que aceptar que somos aprendices, que la lección estamos aprendiendo y que hemos logrado vencer las circunstancias negativas que nos han tocado vivir. Si te dejas amar por Dios, te va a ser más fácil reconciliarte con el perdón, porque vas a saber que aquello que percibes como erróneo es divinamente correcto. La ausencia de crítica y la capacidad para perdonar van a aportar una nueva serenidad a tu vida, porque también comenzarás a perdonarte a ti misma y verás los errores que has tenido como lecciones. Y eso te va a liberar del complejo de culpa y de estarte haciendo reproches a ti mismo. Por eso el único medio para limpiar las heridas y desprendernos del veneno es el perdón. Y vuelvo a insistir, lo vas a perdonar no porque el otro merezca tu perdón, sino porque tú lo mereces, porque no quieres sufrir y causar más, y no te quieres causar más dolor a ti mismo cada vez que recuerdes lo que te hicieron. Lo vas a perdonar no porque ya no quieres sentirte permanente enfermo. El perdón de verdad es necesario para sanar la mente y el cuerpo. Vas a perdonar porque el perdón es un acto de amor hacia ti mismo. Vas a perdonar para que Dios te perdone. Perdona para que puedas ser perdonado. Porque recuerda, con la vara que mides, serás medido. Y ahora bien, ¿cómo vas a saber que has perdonado a alguien cuando lo veas? Pues muy bien, cuando puedas ver a esa persona y ya no sientas nada, cuando escuches su nombre y no experimentes ninguna reacción emocional, o sea, cuando seas capaz de tocar una herida emocional y ya no sientas dolor, entonces sabrás que verdaderamente has perdonado. Evidentemente en ese lugar te quedará una cicatriz, del mismo modo que te queda en la piel, pero recordarás lo que sucedió como era antes, pero ya sin el sentimiento. Pero una vez que la herida se haya curado y cicatrizado, va a dejar de doler para siempre. Desgraciadamente, cuando una persona
nos hace algo, convertimos el asunto en una guerra de orgullo. Porque a mí me hizo, a mí me dijo. O sea, nuestra importancia personal crece según esto, de acuerdo al ego, cuando no perdonamos. Y el verdadero problema reside en el ego, en el orgullo, en la soberbia. Y a causa del ego, del orgullo, pues le añadimos más leña al fuego de la injusticia, a fin de que nos recuerde que no podemos perdonar. Pero adivina, ¿quién es la persona que va a sufrir y acumular más y más veneno emocional? Pues el que no perdona. Coge tu orgullo, tíralo a la basura, no lo necesitas. Sinceramente, libérate de tu importancia personal y pide perdón. Y perdona a los demás y vas a ver cómo los milagros empiezan a suceder en tu vida. El único que pudo haber dicho, a mí me hicieron, ¿por qué? Jesús, fue Cristo Jesús. Y Él en la cruz nos enseñó a perdonar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora bien, voy a perdonar a los demás porque sé que independientemente de lo que alguien me hizo, muchas veces, o la mayoría, no tenía nada que ver conmigo. Las palabras, los actos que te hirieron, que me hirieron, fueron meramente la reacción de esa persona a los demonios de su propia mente. Empieza a trabajar en el perdón. Empieza a practicarlo. Al principio cuesta, pero después se va a convertir en un hábito. Y lógicamente, pues el único medio de recuperar la capacidad de perdonar es practicándolo. Luego acepta el perdón de Dios. Perdónate a ti mismo. Empieza a aceptarte y entonces el amor a tu persona crece. Y el perdón supremo, de veras, es perdonarte a ti mismo. Y por último, perdona a Dios. En Job 22:21 dice, reconcíliate con Dios, haz las paces, te resultará bien. Quizá te preguntes, ¿a Dios? ¿De qué tengo que perdonarlo? Bueno, cuando mi madre en el accidente automovilístico que sufrió hace más de 40 y tantos años y se murió, la verdad es que yo sí me enojé con Dios y le guardé un buen tiempo resentimiento, porque yo sentía que Él pudo haber evitado que mi madre se matara en el accidente y porque me dejó muy joven sin mamá. Pero con el tiempo he visto que fue lo mejor para mi mamá y para mí, y que al perdonar a Dios me liberé de unas cadenas horribles que me tenían de veras, curiosamente estaba en una cárcel donde yo era la carcelera, donde yo tenía la llave para salir. Y gracias a Dios que me permitió hacerlo y me reconcilié con Dios. En Lucas 6:41 al 42 dice, ¿por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo? Si tú no ves la viga en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad. Y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Hay un dicho que dice, lo que uno no puede ver, en su casa lo ha de tener. Y curiosamente la mayoría de personas que juzga, critica y condena a los demás, es porque esa persona hace cosas semejantes o peores de las que condena. Lo que pasa es que muchas personas piensan que exponiendo las faltas de los demás pueden esconder o justificar las suyas propias. Por ahí también dice un dicho, lo que te choca, te checa. Recordemos que el Señor también nos dice, con la vara que midas, serás medido. Nuestra forma de juzgar a los demás va a ser la medida con la que Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Si nosotros somos misericordiosos con los demás, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Pero si nosotros no perdonamos a los demás y los condenamos, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. En Santiago 2:13 nos dice el Señor lo siguiente, habrá juicio sin misericordia para quien no fue misericordioso. En cambio, el misericordioso no tiene por qué tenerle miedo al juicio. Palabra de Dios.
Si te tocara morir hoy, ¿qué tipo de juicio te correspondía? ¿El de la misericordia o el de la justicia? Checa tu balanza. ¿Cuánta gente ha recibido de ti amor, perdón, misericordia? ¿Y cuánta gente ha recibido de ti críticas, juicios, condenación, rencor, resentimiento, venganza y hasta odio? Estás a tiempo. Arregla la medida con la que te gustaría que te midieran. Y la verdad, si no lo haces por conversión, hazlo por conveniencia. Cuentan que en las proximidades del templo vivía un monje y en la casa de enfrente moraba una prostituta, y observando la cantidad de hombres que la visitaban, el monje no hace otra cosa que vigilar la rutina de la prostituta. Por cada hombre que entraba añadía una piedra a un montón que se iba formando. Pasado algún tiempo, el monje resolvió llamar a la prostituta y le dijo: ¿ves ese montículo? Cada piedra de estas representa uno de los pecados mortales que has cometido. Mujer pecadora, te vas a condenar. La mujer comenzó a temblar al percibir cómo aumentaban sus pecados, y de regreso a casa derramó lágrimas de arrepentimiento rezando: oh Señor, perdón, ten piedad de mí. ¿Cuándo me librará tu misericordia de esta miserable vida que llevo? Su ruego fue escuchado, y aquel mismo día el ángel de la muerte pasó por la casa de la prostituta y se la llevó. Y por voluntad de Dios el ángel también atravesó la calle y se llevó al monje consigo. El alma de la prostituta subió inmediatamente al cielo, mientras que los demonios se llevaron al monje al infierno. Al cruzarse en la mitad del camino, el monje vio lo que estaba sucediendo y dijo: Señor, ¿qué es esta tu justicia? Yo me pasé mi vida en la devoción, en la pobreza, y ahora soy llevado al infierno, mientras que esta prostituta vivió en constante pecado y está subiendo al cielo. Al oír esto, uno de los ángeles le dijo: los designios de Dios son siempre justos. ¿Tú creías que el amor de Dios se resumía en juzgar el comportamiento de tu prójimo, mientras tú llenabas tu corazón con la impureza del pecado ajeno? Esta mujer oraba fervorosamente día y noche. Su alma quedó tan ligera después de llorar y de arrepentirse, de rezar e implorar la misericordia de Dios, que gracias al perdón que Dios le otorgó, podemos llevarla al paraíso. La tuya quedó tan cargada de piedras con tus juicios, críticas y condenaciones, que no conseguimos hacerte subir hacia las alturas. Con este cuento aprendemos que la voluntad de Dios no es que juzguemos y condenemos a los demás, sino que seamos misericordiosos. ¿Qué es misericordia? Miseri, miserable, corazón, dar el corazón a los miserables. O sea, esto es importante. Tratemos a los demás. Fíjate, mucha gente diría, como la regla de oro de la Biblia: trata a los demás como te gustaría que te trataran. Pero a mí me gustaría agregarle: trata a los demás como te gustaría que Dios te tratara. ¿Cómo? Pues con misericordia. Tienes que aprender a amar al pecador y brindarle las oportunidades necesarias para que se arrepienta, confiese su pecado, se convierta, pueda cambiar su vida como Dios te las ha brindado a ti. Si este monje del cuento, en lugar de juzgar y condenar y criticar a la prostituta, le hubiera enseñado a amar a Dios, a conocerlo, a enterarse de que era la hija amada de Dios y que era valiosa, si le hubiera enseñado a tener un encuentro personal con Jesús y a buscar otro tipo de trabajo, a estudiar, a capacitarse para poder trabajar en otra cosa, yo creo que otro hubiera sido la historia tanto del monje como de las prostitutas. Pero ojo, no debemos perder nunca de vista lo que Dios nos dice: ama al pecador, pero no su pecado. Ser misericordioso no significa ser alcahuete o cómplice del pecador, sino significa servir a Dios como instrumento para la salvación del pecador. El perdón es el único medio para limpiar las heridas emocionales. ¿Sabes? Cuando perdonas, la vida se convierte en algo fácil.
porque el perdón es el único medio para sanar nuestras heridas. El rencor, el resentimiento, las emociones tóxicas no nos dejan avanzar. Es como la bola atada a una cadena de un preso. Cuentan que un monje propuso a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba caminando tropezó con una gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra, igualmente la cargó. Todas las piedras con que iba tropezando las cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre?, les preguntó el monje a sus discípulos. Pues dijeron que es un necio. ¿Para qué cargaba las piedras con que se tropezaba? Entonces el monje les dice a sus discípulos: esto es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros les han hecho, los agravios sufridos y aún la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás. No cargar las piedras pesadas del rencor contra los demás o contra nosotros mismos o contra Dios. Si hacemos a un lado esta inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino va a ser más ligero, nuestro paso más seguro. Así dijo el monje a sus discípulos, y todos se hicieron el propósito de no cargar nunca el peso del odio o el resentimiento. Nada nos ayuda tanto a amar y perdonar como el experimentar el amor y el perdón de Dios. Dios nos ama, nos perdona. Nosotros debemos hacer lo mismo. El amor verdadero, nos dice 1 Corintios 13:7, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El perdón nace de la bondad natural de la persona o del amor natural que se tiene al que cometió la culpa. Por eso los papás perdonan con mucha facilidad la falta de sus hijos, porque los aman. Yo creo que en este día debemos pedirle a Dios: Jesús, enséñanos a perdonar como tú perdonas, a perdonarnos como tú perdonas y a perdonarte a ti, porque sabemos que eres amor y misericordia. Pues muchas gracias por escucharme, que Dios los bendiga y que ojalá en esta Cuaresma podamos dejar todas nuestras emociones tóxicas en la basura y nos abramos realmente para que el plan que Dios tiene para nosotros, para poder recibir la vida que Dios tiene preparada para nosotros y que nos está esperando. Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.